porque la dignidad no se negocia, porque el salario no es un favor, es un derecho, porque sin paritarias no hay justicia laboral. ¿Qué reclaman? Bueno, reclaman recomposición salarial urgente, verdadera revisión trimestral ya. También reclaman ley de paritarias con fuerza de ley. Nos une el salario, nos une la indignación, nos une la necesidad de cambiar esta realidad. Nos vemos el 31, dice en sus publicaciones SIJUPU, que lógicamente dieron una conferencia de prensa hace instantes y nosotros vamos a tener el honor de tener a su secretario general, que ya se encuentra aquí en el estudio de SDN Radio, Facundo Coria. Le damos los buenos días. Facundo, ¿cómo estás? Gracias por venir, Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia también. Bien, le pedimos que abra el micrófono de Facundo también. Bueno, dieron una conferencia de prensa hace instantes, Facundo. Sí, justamente por eso llegué un poquito tarde, Sí, no pido problema. disculpas a toda Ningún la producción. Tuvimos recién una conferencia de prensa que habíamos citado, no solo del Poder Judicial, digamos, no solo del SIJUPU, sino de toda la mesa intersindical estatal, por esta cuestión, ¿no?, digamos, de la recomposición que dice el gobierno, que en realidad es un aumento que es insuficiente a todas luces, no hace falta dar muchas explicaciones para entender de que con un 6% realmente no es la recomposición que estamos pidiendo los trabajadores y las trabajadoras estatales. El 6% puntualmente para los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial significa, en las categorías más bajas, aproximadamente 32.000 pesos. Estamos hablando de que 2 kilos de son carne. 2 kilos de carne con suerte. Con suerte. Entonces, no de blanda de primera, ¿no? 2 kilos de carne. No, obviamente. Es una situación extremadamente complicada, la salarial de toda la provincia y del Poder Judicial en particular. Hoy el salario inicial de las categorías iniciales, con este aumento quedaría aproximadamente en 590.000 pesos en blanco, ¿no? Con una canasta de un palo 200. Estamos hablando de que es media canasta básica y que con esos 590.000 pesos el trabajador o la trabajadora tiene que pensar en pagar un alquiler aproximadamente de 300.000 pesos, Claro. con suerte, Claro. ¿sí? Y con el resto ver si van a poner un plato de comida en la mesa de sus hijos, que en muchos casos son trabajadores que son el único pilar de su familia. Claro. Y ver si van a poder pagar la tarjeta, ver si van a poder educar, cómo van a resolver el tema del transporte. Es una situación crítica que yo creo que por ahí muchas veces el gobierno se pierde la sensibilidad hablando de números fríos, ¿no? Y no se da cuenta de que hoy los trabajadores del Estado no solo que no llegan a cubrir las necesidades básicas, sino que se están endeudando. Y que... Sí. Hay una realidad, Facundo, estamos con Facundo Coria, secretario general de SIJUPU aquí en San Luis. Hay una realidad que tiene que ver por los cambios incipientes que ha tenido la gestión, digo, en manos hoy de otro color político, al cual anteriormente ustedes también fueron muy críticos cuando se modifica del sistema inquisitorio al sistema acusatorio. Ustedes pedían una reestructuración, mayor cantidad de fondos para abrir las nuevas fiscalías y demás. No es que ustedes se enteraron ahora que hay que reclamar. Y yo los vengo siguiendo y vengo compartiendo al aire muchas de las consideraciones que ustedes han tenido. Pero ahora se le suma no solo que no tienen estructura para suplir la necesidad, sino también los embates en contra de los empleados judiciales y también contra los empleados estatales, principalmente en materia salarial, que es lo básico, lo estándar, ¿no? Sí, está todo el tiempo esa doble vara, ¿no? De que por un lado hablamos de con las leyes en la mano y la Constitución en la mano, y por otro lado también están hablando de institucionalidad, Claro. Y es justamente todo lo contrario. Es extremadamente preocupante y te agradezco que vos hables de este tema abiertamente, porque no es una realidad que se da en todos los medios, como vos sabes muy bien. La verdad que el avance institucional que tiene el Poder Ejecutivo en este momento hacia el Poder Judicial, a través de todos sus aparatos mediáticos oficialistas, se podría llegar a decir, porque se cobran pauta por eso, y aparte vos ves las publicaciones en las redes sociales, pagado, publicidad pagada, publicidad pagada, y con muchas veces noticias falsas, ¿no? Y que llevan a un montón de especulaciones en cuanto al Poder Judicial. La verdad que todo este tema de la reforma no es nada nuevo para nosotros, sobre todo los trabajadores y las trabajadoras que ya venimos con muchos años. En mi caso particular, yo tengo 15 años trabajando en el Poder Judicial. Es un rato. Hemos vivido una infinidad de reformas. Las reformas siempre nosotros lo planteamos de la misma forma. No puede haber una reforma exitosa si no se escucha a quienes hacemos y quienes sostenemos el servicio de justicia todos los días. ¿Sí? La última reforma grande fue en el 2021. Nosotros fuimos extremadamente críticos, pero porque ha sido una situación muy particular. Se lo citó a un montón de actores de la sociedad, inclusive hasta la Cámara de Comercio participaron los colegios de abogados, obviamente que son actores fundamentales,
pero no se dejó participar en su momento a los representantes de los trabajadores. Una locura. Entonces, nosotros en ese momento decíamos, no va a haber una reforma posible, digamos, no va a funcionar si no se escucha realmente el reclamo de quienes sostenemos el sistema judicial todos los días. Y estábamos diciendo de que ese sistema iba a costar que arrancar y que funcionara con los presupuestos mínimos siempre, porque siempre se le achicó el Poder Judicial lo máximo que se pudo. Medianamente se sostenía en un 4% del presupuesto general de gasto del Poder Judicial. En este caso ahora hemos perdido un punto, o sea, 25%. Ya con el 4 estaban por lo menos 2 puntos abajo de lo necesario. Sí, claramente, sí. Pero ahora, bueno, estamos alrededor de un 3%, no llegamos a un 3%. El 50% de lo que necesita para funcionar correctamente. Para funcionar correctamente y para poder implementar todas estas reformas que se vienen ya trabajando desde el 2021 exitosamente. Y fundamentalmente estamos hablando de que este Poder Judicial de la provincia de San Luis es el Poder Judicial más chico en relación a la población demográficamente de todo el sector, digamos, de toda la región, ¿no? Muchas veces a nosotros se nos compara, por ejemplo, con la provincia de San Juan y dice, ¿cómo puede ser posible que en el Poder Judicial, desde el mismo Poder Judicial de San Juan, estén planteando una suspensión de la feria? Bueno, pero también equiparemos otras cuestiones, ¿no? Equiparemos los salarios, equiparemos como la cantidad de empleados. Por ejemplo, yo me desarrollo en el fuero civil. Son más o menos, de la primera circunscripción, son más o menos 50 empleados que administran y hacen todo el trabajo del fuero civil. En San Juan, para la misma cantidad de población que abarca su primera circunscripción, son 150. Entonces estamos hablando 1 por 3. Y así todo recién ahora están logrando que funcionen todas estas modificaciones. ¿Por qué? Porque le han bajado muchísimo dinero y muchísimo personal. Entonces es imposible mejorar cualquier sistema, de cualquier servicio esencial, ¿no? Del Estado, como es la justicia, como es la educación, como es la salud, si realmente no hay una inversión y un diálogo, pero con compromisos concretos, que es lo que nos está viendo ahora y que es justamente lo que nosotros incentivamos todo el tiempo, porque nosotros no somos un sindicato que nos cerramos y que no queremos discutir con nadie. Todo lo contrario, nosotros queremos discutir, queremos dialogar. Pasamos también por un proyecto que presentamos un foro para discutir seguridad y justicia y obviamente nos ningunearon, nos dijeron, bueno, no, estas son cuestiones legislativas, no tiene nada que ver, ¿qué hace el SIJUPU hablando, por ejemplo, de seguridad? Y bueno, son ellos mismos los que han instalado de que toda la problemática de la provincia es por el Poder Judicial. Inclusive dice que hasta las empresas no invierten porque el Poder Judicial, no sé, falla en contra. Estamos con Facundo Cori y quiero bajar un mito tradicional que es la puerta giratoria. Y lo quiero bajar a un mito con ejemplos taxativos, fácticos y demás. El delito de flagrancia es cuando se encuentra al justiciable en el momento adecuado de cometer un delito. A partir de ahí ya hay prueba comprobatoria y se realiza la aprehensión. A partir de ahí, en la flagrancia se puede ir a un juicio abreviado, y se necesita... No que el juez investigue, porque ya los jueces no investigan, investigan los fiscales. A partir de ahí se aprehende y se tiene que dictaminar. Ahora, con la incidencia y la gran cantidad de inseguridad que hay desde hace un buen tiempo a esta parte en la provincia de San Luis, o pongamos en la primera circunscripción, en Juan Martín de Pueyrredón, o en la ciudad de San Luis, en cualquiera de las ciudades de cabecera, tenés fácil, por la información que nosotros tenemos y también por lo que nos releva la policía, fácil, entre 10 y 12 hechos de hurto agravado, con el uso de arma de fuego, sin arma, bla, 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 esta cantidad de hurtos. No hay cantidad de personas para procesar esos hechos delictivos en actos de flagrancia, que es lo que se comete en el momento. La verdad que la situación de trabajadores, digamos, de recursos humanos del Poder Judicial es crítica. Nosotros lo venimos planteando hace un montón de años. No es algo nuevo que solo hacemos a esta gestión de este gobierno ahora. Lo venimos instalando hace un montón de tiempo. Y la realidad es que hay un montón de discusiones que yo no sé si la sociedad está preparada para tenerlas. Porque por un lado se instala esto, ¿no?, de la puerta giratoria. Pero por otro lado la sociedad tiene que entender, que es lo más importante, de que nosotros tenemos un sistema, digamos, o un código penal y la Constitución Nacional lleno de garantías y principios constitucionales que nos hacen básicamente los derechos fundamentales que tenemos todos. Claro. Entonces, cuando nosotros pedimos que se avance en todas esas garantías, o que llaman de que el Estado es muy garantista, bueno,
discutámoslo, nosotros no tenemos drama, justamente por eso hicimos ese foro, para invitarlos a discutir a toda la sociedad, a todos los actores políticos. Ahora, lo que tenemos que discutir es que si sacamos estas garantías constitucionales que por un lado nos protegen, vos no te podés asegurar que el día de mañana no te revienten la puerta en un allanamiento porque pensás de una manera contraria al poder público. Ahí está. Entonces, son discusiones que son muy amplias, que las tenemos que dar, ni siquiera las podemos dar acá en la provincia, se tienen que dar a nivel nacional, en la legislatura nacional, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados, y que tienen que ver con modificar la Constitución. Que ya sabemos que cada vez que se modifica la Constitución, lamentablemente, es más de lo que se pierde que lo que se gana. Ojalá que no sea así. Ojalá fuese pero así, bueno, ¿no? Pero no sé si estamos preparados para ese debate. Nosotros no estamos obviamente estamos preparados para darlo. Pero bueno, no sé si la sociedad está en condiciones prioritarias de hablar de eso, ¿no? No, obviamente. Más que los empleados estatales o judiciales la sociedad no tienen para comer. Lo que necesita es un salario digno, trabajo y seguridad. Y la seguridad no depende del Poder Judicial, porque el Poder Judicial, los trabajadores judiciales, no estamos haciendo prevención en las calles. ¿Sí? Y muchas veces muchos medios nos han puesto en esa situación de decir, ¿de quién es la culpa? ¿De la policía o del trabajador judicial? Y no, la policía está en la misma situación que los trabajadores judiciales, que los docentes, que los trabajadores de la salud, que trabajan mínimamente en condiciones indignas por un salario que no cubren la canasta básica y encima ponen su vida en riesgo. Entonces no es responsabilidad del Poder Judicial ni de los empleados judiciales la justicia. No es responsabilidad de las fuerzas de seguridad la seguridad. Es de quien tiene que ejecutar medidas políticas, el Poder Ejecutivo. Básicamente, mira, yo esto lo resumo de una manera muy sencilla, ¿no? El Poder Judicial solamente cuenta con recursos propios para cubrir un 20% de su presupuesto. El resto depende de la buena voluntad que haya o no haya de la política de turno, ¿cierto? Por decisiones políticas. Entonces, si vamos a hablar de responsabilidades, el 80% de la responsabilidad de que el Poder Judicial no funcione es del Poder Ejecutivo, que es el que administra los fondos del Poder Judicial. Por eso el año pasado se presentó un proyecto que lo trabajamos con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de San Luis, digamos, tanto de San Luis como de Villa Mercedes, y con el Superior Tribunal de Justicia, para discutir justamente la autonomía, la autarquía financiera y la independencia que debería tener un poder del Estado, ¿no?, para garantizar un Estado de Derecho. Porque si no, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Si bien durante un buen tiempo se respetaba un 4%, no tenemos ninguna ley que garantice que el Ejecutivo le tenga que dar esa independencia, a pesar de que la Constitución lo manifiesta en todos lados, pero bueno, el gobierno siente de que no tiene la obligación de destinar ese dinero al mejorar el servicio de justicia, pero o sea, esto es sistemático y ha pasado constantemente. El Poder Judicial siempre ha terminado siendo la piedra en el zapato de aquellos gobiernos que buscan acumular poder, ¿no? Entonces, no es la verdad que un Poder Judicial que funcione a la perfección no te hace ganar unas elecciones, como tampoco te hace perder unas elecciones si la justicia no funciona. Entonces terminamos siendo un gasto, como es un gasto también muchas veces la educación, como es un gasto en este momento la salud. Y bueno, no puede ser medido todo así, ¿no? Sobre todo en estas épocas de crisis social, de crisis económica, donde todo recae en lo público, porque es imposible afrontar lo privado. Estamos con Facundo Coria, se está escuchando en la radio, el 105.3 o la cadena de repetidoras en el interior de la provincia y en el interior del país, o estás en nuestro canal de YouTube, en @SDN Radio. Te cuento que ha habido una conferencia de prensa, no solo de SIJUPU, que es el sindicato de judiciales provinciales, sino también de la intersindical. Y este es el cambio. Me parece que este es un cambio notorio y saludable para la población de empleados estatales, esta universalidad. ¿Cómo surge esto? ¿Es unidos por la desgracia? ¿Cómo se le puede decir? No, la verdad es que nosotros venimos trabajando en este proyecto de unificar los reclamos estatales desde que comenzamos la gestión anterior de Luciano Cardarelli. Nosotros somos una continuidad, en mi caso soy una continuidad, yo era el secretario gremial de la gestión anterior, y trabajamos fuerte cuando iniciamos esa gestión en ver, digamos, de que justamente todos los sectores o los estamentos estatales tenían más o menos el mismo reclamo, que era salarial, que era recursos humanos y que era el estado de las infraestructuras de los edificios que se caían a pedazos. Esos eran los reclamos que eran
afines a todos los sectores, más allá de los reclamos puntuales que tenga cada sector. Entonces empezamos a juntarnos, o sea, aprovechamos que justo estaban normalizándose un par de centrales, dijimos, che, tenemos los mismos reclamos, ¿por qué no empezamos a proyectar juntos, a presentar notas juntos? Y surge esto, digamos, estamos hablando en el 2022 que empezamos con la mesa intersindical estatal, con el tiempo nos fuimos uniendo más, siendo más amigos, y hoy tenemos este hermoso proyecto que nos sirve para encarar toda esta problemática juntos, ¿no? Es importante recalcar ahora, si me permitís, ¿no? Que el 31 de julio nosotros tenemos una movilización planificada no solo con la mesa intersindical estatal, sino que invitamos a todos los sectores del Estado a que participen, a la sociedad que quiera acompañar, entendiendo que el reclamo salarial, ¿no? Y para formar una mesa técnica para recomponer los salarios y más allá del proyecto que venimos planificando para presentar dentro de poco con respecto a las paritarias tan necesarias, ¿no? En estos ámbitos donde no hay escucha, donde no hay diálogo, donde no hay ningún compromiso concreto después de las reuniones, necesitamos tener espacios formales para discutir nuestras condiciones de trabajo y nuestro salario. Entonces, con todas estas tres consignas, vamos a marchar el 31 de julio. Nos concentramos en el correo a las 17:30 para visibilizar justamente esta problemática que muchas veces se invisibiliza y bueno, te hablan de que no hay plata. Ya no sé si van a poder sostener esa discursiva porque justamente la cuenta de inversión del 2024 dice que se ahorraron casi 190.000 millones de pesos. Y por eso van a usar el mismo presupuesto que el año pasado. El único ajuste que se aplicó en la provincia ha sido los salarios de los estatales. Es muy ¿Ustedes difícil. cobraron el primer sueldo de esta gestión también en 2 veces? Nosotros lo pudimos resolver a eso. Nosotros puntualmente lo pudimos resolver con unos fondos que le habían sobrado. Pero por motus propia. Por modos propios. Unos fondos que le habían sobrado al Poder Judicial. Qué locura. Lo pudimos resolver. Y por suerte no sufrimos eso, pero bueno, el congelamiento salarial nos terminó afectando a todos. Nosotros logramos a finales del 2023 una ley de escala salarial que no solo regula nuestro salario y le da la proporción, sino que nos llevaba a superar la canasta básica. ¿Sí? Claro. Entonces estábamos terminando en noviembre del 2023 con el salario más chico por unos puntitos arriba de la canasta básica. Claro. El congelamiento salarial hoy nos lleva a estar a media canasta básica, o sea, nos falta el 100% para llegar a cubrir las necesidades básicas. Vos sabés, Facundo, que recién antes que llegaras, y lo voy a leer porque quiero que sea con criterio y que quede bien. Antes que llegaras, sí, por favor, toma. Antes que llegaras yo mencionaba, según la Dirección Provincial de Estadística y Censos, cuánto ha sido el aumento en San Luis. Fue 1.5, un poquito menos que en el nacional, y ellos informaban que en el interanual había sido 36,1%. Y el mismo gobierno provincial, en este anuncio que hace de recomposición salarial, dice que la recomposición alcanza un 31% interanual. Solo en el interanual ya hay una pérdida de 5 puntos. Sí. Pero desde noviembre 23 al día de hoy, ¿cuánto hay realmente de desajuste en lo salarial? Mira, el poder adquisitivo nosotros lo calculamos con la mesa intersindical y en este momento es superior al 84%. 84% la pérdida del poder adquisitivo. O sea, lo que vos podías no es peso comprar... contra peso, sino producto comprable. Producto comprable, ¿no? Que es lo que importa. Sí. Siempre seguir la línea de justamente lo que vos podés comprar con tu salario. Porque después los números, bueno, quizás en un momento nos costó muchísimo llegar a los 10.000 pesos. Claro. Hoy tenemos salario de 500.000 pesos, pero no vale nada. Claro. Entonces, por eso decía, el aumento son 2 kilos de carne. Sí. Son 2 kilos de carne, básicamente. Para 30. Entonces, bueno, la pérdida del poder adquisitivo total es de un 84% en este momento. Es gravísimo. Es grave. Es gravísimo porque también estamos hablando, ¿no?, de que se había logrado conquistar un derecho, que era que ningún salario esté por debajo de la canasta básica. Claro, de la línea de la pobreza, que es la canasta básica. ¿En qué momento se conquista ese derecho? Y lo tomamos nosotros como un derecho adquirido en el momento en que el salario simplemente toca el bolsillo del trabajador por el plazo que duró, ¿sí? Y luego eso se congela, entonces perdimos un derecho, los trabajadores del Estado, en el piso mínimo que estamos hablando de darle dignidad al salario, que es superar la canasta básica. Que estamos hablando de canasta básica alimentaria, no total. No, la canasta básica total es la que habíamos superado. Claro, en aquel momento. Hoy hablamos de canasta básica alimentaria. Hoy ni siquiera llegamos a la canasta alimentaria. Esto es grave. Entonces es muy grave y no se puede analizar esto con números fríos, porque vos tenés que tener un poquito de sensibilidad para entender que quienes sostienen el Estado, ¿no?,
sea la salud, sea docentes, sean municipales, sean judiciales, en este momento están viviendo una situación de mucha vulnerabilidad, claro, sí, vulnerabilidad extrema. Vos sabés, Facundo, que ayer en redes sociales me escribían, cuando yo mencionaba que ibas a estar con nosotros, y me escribía una señora mayor que me preguntaba ¿qué es una paritaria? Porque por ahí uno piensa y siente que la gente lo sabe, ¿viste? Claro, sí. Entonces yo le explicaba, es decir, cuando el gobierno inconsultamente decide cuánto va a cobrar un empleado público, es porque no hay paritarias, sí. ¿no? Y cuando hay una paritaria que se juntan para decir el salario mínimo vital y móvil va a ser tanto por decreto, sí. es porque la paritaria no es libre. Sí. Digo, ¿los consultaron sobre el aumento salarial de este 6%? No, bueno, ¿Existen paritarias aquí? Justamente ese es el reclamo que estamos haciendo con este proyecto, ¿no? Como ustedes sabrán, nosotros venimos pidiendo la conformación de una mesa técnica salarial para lograr ver cómo recomponemos ese 84% que hablábamos recién. La verdad que con este gobierno no hay ningún tipo de diálogo, no hay ningún tipo de negociación posible. Nos han invitado, sí, de un par de ministerios a discutir. La verdad que las respuestas y las recomposiciones salariales siempre quedan en promesas vacías. Nos dicen, bueno, lo vamos a resolver, lo vamos a consultar, lo vamos a volver a llamar. No nos vuelven a llamar. Entonces justamente la paritaria significa esto, ¿no? Poder sentarnos, si somos 5 sindicatos que se sienten 5 personas del gobierno que representen a cada sector del Estado y poder discutir de par en par, de manera igual, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras condiciones de trabajo y cuáles van a ser nuestro salario? ¿Cuánto vale nuestro trabajo? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor que le vamos a dar al trabajo? ¿Y qué es lo que necesitamos los trabajadores estatales? No solo en salarial, sino también en condiciones de trabajo, en cuestiones de carrera, en cuestiones de salud laboral. Por ejemplo. ¿Sí? Infraestructura, recursos humanos. He visto las computadoras con las que están laburando. Nosotros tenemos escritorio de 1810, computadora más vieja todavía, entonces es muy difícil. No podés impartir justicia, digo, ustedes no imparten justicia, que administran la justicia, sería, ¿no? La definición. Sí, administran las decisiones judiciales, la parte administrativa. Tal cual, sí. Es muy difícil hacerlo sin lo mínimo, que lo mínimo es sueldo, infraestructura. Claro, lo que pasa es que vos tampoco podés proyectar las mejoras de un poder judicial, ¿no? Que es una enorme responsabilidad que le queda al Superior Tribunal de Justicia. Claro. Es muy difícil proyectar mejoras cuando vos no sabes qué te van a recortar, ¿no? Porque eso es lo que vivimos el año pasado, que nosotros tuvimos en la legislatura defendiendo un presupuesto que, si bien no era abierto, nosotros habíamos planteado algunos puntos puntuales que son fundamentales para nosotros, ¿no? Que es como sostener la carrera judicial, que haya más ingresos. ¿Por qué? Porque si no tenemos más ingresos, los pocos trabajadores que tenemos en una oficina, no solo que cobran mal, sino que se queman, ¿sí? Claro. Y cuando se te quema un trabajador, el burnout, que se llama, no lo recuperamos más. No lo recuperamos más. A mí me pasó cuando yo empiezo en la gestión anterior a recorrer los juzgados, ¿sí? De entrar en un juzgado de familia y tener 3 banquitos vacíos. Y le digo, ¿qué pasó con los compañeros? Facu, licencia psicológica, licencia psiquiátrica. Y esos trabajadores cuesta muchísimo recuperarlos, ¿sí? Porque se manejan causas extremadamente sensibles, no solo en los juzgados de familia, sino también en los juzgados penales, en condiciones que no siempre son las mejores y que muchas veces nosotros es imposible que no nos llevemos esa preocupación a nuestra casa. Sí, te la llevas. Es imposible porque estamos hablando de que no son expedientes, no son papeles, son personas y nosotros le vemos la cara y nosotros le tomamos las audiencias y nosotros manejamos todo el proceso. Entonces, tenemos que preocuparnos también por las condiciones laborales. Ahora, ¿qué son paritarias? Y bueno, justamente este ámbito formal regido en una ley, ¿sí? Que nos da la igualdad de condiciones para discutir con nuestra patronal, con los ministros, con el gobierno, cuáles van a ser justamente nuestras condiciones. Eso es lo que estamos presentando, eso es lo que estamos trabajando con la mesa intersindical y creemos que vamos a tener un gran apoyo de la sociedad porque, bueno, ya sabemos, aparte esto no solo nos sirve para protegernos de los futuros gobiernos y de esta condición que tenemos actual, de que no tenemos nunca respuestas concretas o soluciones a nuestros reclamos, sino también recuperando un poco la experiencia de lo que ya nos ha pasado, ¿no? De que directamente te decían, che, hay un anuncio mañana a las 5 de la tarde, vengan, y ahí nos enteramos de qué nos iban a dar de todo lo que habíamos pedido. Y eso no lo podemos seguir sosteniendo
De hecho, no estamos pidiendo un beneficio, no estamos pidiendo que nos den por gracia algo, simplemente estamos pidiendo que se cumplan con las leyes, porque esto está normado en el artículo 14 de la Constitución, en convenciones internacionales que tienen, digamos, el mismo valor que la Constitución Nacional, en resoluciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces estamos hablando de que estamos pidiendo de que se pida, perdón, de que se cumpla un derecho puntual que tienen los trabajadores de poder discutir sus condiciones laborales. Bueno, yo veo un adelanto, un avance en, por lo menos, que el gobierno provincial haya determinado un incremento salarial del 6% para el próximo trimestre. Esto dice que ya el mes siguiente y el próximo no van a haber modificaciones, pero tuvo que hacerlo por la presión que ha ejercido la mesa intersindical en principio, y con esta presión del 31 de julio también por ahí pueden tener alguna alternativa. Es lamentable que si no hay presión de un sector de los trabajadores, el gobierno por cuenta propia no ejecute políticas para recomponer los salarios, porque no estamos hablando, digamos, de que los salarios también de los trabajadores del Estado, si vos le mejoras el salario, ¿qué va a hacer el trabajador estatal? Lo va a volcar en consumo interno. Claro. O sea, y la gran crisis que tiene esta provincia con el consumo interno no lo están midiendo de esta manera, ¿no? Y que también es en parte gracias a los congelamientos salariales y la falta de políticas concretas para mejorar los salarios. Claro. O sea, si el trabajador judicial, el trabajador docente, el trabajador de la salud, la policía, el trabajador del Estado que sea, del sector que sea, cobra 200.000 pesos más mañana, ¿qué va a hacer? Va a comprar más, va a comprar más carne, va a comprar más verdura, va a gastar más en transporte, va a gastar más en educación. O incluso va a cambiar el auto porque puede, lo va a sacar a plazo, lo va a sacar a crédito. Que sea así, ojalá que se pueda realmente proyectar un futuro en base a un salario, que eso es lo que ya no se puede hacer más. Exacto. O sea, lamentablemente tenemos trabajadores que se están metiendo en préstamos que ni siquiera saben qué tasa están pagando y qué tasa van a pagar, para pagar lo que deben. Para tratar de pagar parte de lo que deben o para tratar de llegar a poner un plato de comida en la mesa. Facundo, nosotros queremos agradecerte por esta visita. El 31 vamos a estar con el móvil de Exteriores en esta movilización, en reclamo de mejoras salariales y de paritarias abiertas, ley de paritarias. Por lo pronto, agradecerte y ojalá que el gobierno provincial tenga bien de por lo menos reconocer estos derechos y convocarlos, aunque sea a una charla, y ojalá esto se pueda producir. Sí, que sea diálogo y que sean compromisos concretos. Es fundamental para nosotros que el gobierno se comprometa en lo que él manifiesta, ¿no? Porque dijimos, bueno, una revisión trimestral. Bueno, buenísimo, dijimos nosotros, revisémoslo todos los trimestres para ver cómo vamos a recomponer. La verdad que no hubo ninguna revisión. Si vos me estás dando un 6% y tenemos un 84% de pérdida de poder adquisitivo, no hubo ninguna revisión. Claro. ¿No? Entonces, también se comprometieron a la conformación de la mesa técnica salarial para ver cómo íbamos a ir recomponiendo los salarios. No pasó. Tampoco pasó. No pasó. Entonces, basta de promesas vacías, queremos diálogo, ¿sí? Queremos diálogo porque es la forma de solucionar las cosas, pero queremos un diálogo sincero y con compromisos concretos. De otra forma no sirve. Ojalá no se puede mejorar. No se puede mejorar. Ojalá la sociedad los acompañe el próximo 31 y esto le indique al gobierno provincial que tiene que hacer. Gracias, Facundo. Gracias a vos. 12:36 en toda la República Argentina. Así pasaba Facundo Corio, secretario general de SIJUPU. Cortina, ya está la licenciada en Psicología Soledad Funes para hablarnos de derrotismo. Breve cortina, ya regresamos. Este año quisimos una canción para impactar, pero no nos salió nada y acá estamos igual. En Son de Paz, un programa para ver y escuchar. Hablamos de todo lo que otros no quieren hablar. Hablamos de política y la macroeconomía, pero no nos olvidamos de la gente y su día a día, de desocupación, el laburo y la realidad.